Hoy iniciamos el nuevo curso de filosofía y bueno, espero que no somos muchos hoy, espero estar a la altura de las expectativas. Bien, como ya os puse en el WhatsApp del Ateneo de Filosofía, tenía pensado hablar sobre un filósofo al que le dieron el premio Princesa de Asturias este año de Humanidades. El filósofo en cuestión, lo habréis oído por ahí, es un filósofo coreano-alemán, más alemán que coreano realmente, pero bueno, es coreano, que se llama Byung-Chul Han. ¿Vale? Byung-Chul Han. Este filósofo nació en Seúl, Corea del Sur, en 1959. Luego tiene en estos momentos 66 años. Y bueno, para ser un filósofo así de tanto reconocimiento como tiene, pues es joven. Y como os digo, le dieron el premio Princesa de Asturias. No sin motivo, porque posiblemente sea actualmente el filósofo de todos los filósofos que hay en el mundo. Es el filósofo más leído de todos, y por mucho. Tiene un éxito espectacular. Sus obras están en todas partes y es, vamos a decirlo así, pues un filósofo estrella, ¿no? Y muy envidiado por todos los demás, porque se lo está llevando todo, vamos, ¿eh? Todos los premios, todo, en fin. Tan envidiado es que para muchos filósofos académicos, pues incluso consideran que es un filósofo cuyo éxito solamente puede estar justificado por su baja filosofía, vamos a decirlo así, por su filosofía mediocre, que está al alcance de cualquiera que lo pueda leer, del público en general. Para otros, yo me acuerdo, estaba leyendo un artículo que decía, de un filósofo también, decía que si este es el filósofo más leído, qué mal lo estamos haciendo los demás. O sea, hay una envidia clara respecto a este hombre. Es verdad que no hace filosofía, la típica filosofía occidental, porque él es oriental. Y entonces está claro que él mezcla pensamiento oriental, muy difícil de entender para los occidentales, mezcla religión budista, zen, muy difícil de entender para nosotros, bien es cierto, con filosofía occidental. Hace una mezcla, ¿de acuerdo? Y esa mezcla a los occidentales, o al menos a los filósofos occidentales, nos pone un poco nerviosos, porque aparecen cosas ahí muy raras, que nosotros no sabemos muy bien cómo interpretar. Bien, os voy a leer un momento por qué le dieron la justificación de los premios Princesa de Asturias, no es muy largo, de por qué le dieron el premio. Dice así: considerado uno de los filósofos contemporáneos más destacados, Byung-Chul Han ha dedicado sus reflexiones sobre todo a la que él denomina la sociedad del cansancio. El Mittelstandsgesellschaft. Bien, y a la sociedad de la transparencia. Correcto. No lo digo en alemán porque no quiero hacer el ridículo. Así como el concepto de Sansein, un neologismo con el que identifica
los modos de la deconstrucción en las prácticas contemporáneas del capitalismo chino. Muy crítico con el neoliberalismo, para Han, vivimos en la edad de los trastornos neuronales, depresión, síndrome de fatiga crónica, déficit de atención, hiperactividad, causados por un exceso de positividad. Ya veremos en qué se entiende por positividad, según él. Un exceso de positividad en una sociedad que ha abandonado la reflexión, el retiro, la meditación y que, por tanto, no valora la individualidad. Defiende que se trata de una sociedad, la nuestra, cada vez más dominada por el narcisismo y enferma de pérdida del deseo, en la que nos volvemos progresivamente incapaces de relacionarnos con los demás e insiste en la necesidad de recobrar la capacidad de poder decir que no todo es posible, que no todo se puede hacer, que ni siquiera se debe poder intentar. En sus obras más recientes ha ampliado su enfoque crítico hacia la sociedad contemporánea, incorporando reflexiones sobre la esperanza y la contemplación. Está considerado como un sucesor aventajado de filósofos como Roland Barthes, Giorgio Agamben y Peter Sloterdijk. Vale, bien. Yo creo que el que ha escrito esto, no sé si Byung-Chul Han estaría del todo de acuerdo. Yo creo que hay alguna afirmación con la que Byung-Chul Han no se reconocería, pero bueno, eso ya son cuestiones muy anecdóticas. Es verdad que el éxito de este filósofo es que describe los males de la sociedad contemporánea. Bueno, él nos ha dicho que él nació en Corea. Sí, lo he dicho. Sí. Él nació en Corea. Estudió en Corea toda su infancia, su juventud, fue a la universidad y él empezó a estudiar metalurgia, que era lo que deseaban sus padres. Como buen coreano, pues supongo que tenía la intención de que acabara en la Kia o algo así, ¿no? Bien. Y entonces él los engañó a sus padres y les dijo que iba a estudiar, iba a profundizar sus estudios a Alemania, pero con la intención de estudiar literatura, cosa que no se lo dijo a sus padres. Cuando llegó a Alemania, se quedó prendado por la filosofía de Heidegger, un filósofo alemán muy importante, tal vez el más importante de los filósofos alemanes del siglo XX. Y entonces él, en lugar de estudiar literatura, se fue a estudiar filosofía alemana. Lo cierto es que ya, a partir de ese momento, ya se ha convertido en un gran, es profesor de filosofía, es decir, que es un hombre que ha llegado a unas cotas de conocimiento filosófico muy altas, de filosofía occidental, y, bueno, pues ha intentado, como os he dicho antes, unir filosofía oriental y filosofía occidental. Su propósito en toda su obra ha sido describir los males de la sociedad contemporánea. Bueno, claro, algunos le critican, bueno, pero es que tú estás hablando de una sociedad contemporánea que no es el mundo, aunque él considera que sí, porque con la globalización dice él que ya poco se puede distinguir unos de otros, que ya más o menos todos tenemos los mismos problemas. Pero es cierto que él, sobre todo, habla de la sociedad berlinesa, que es donde él realmente vive, y de la sociedad coreana, que también tiene siempre como un punto de referencia. Una sociedad coreana que él ha visto que de ser una sociedad muy rural ha pasado a ser una sociedad muy industrial, con todo lo que eso ha supuesto para los coreanos, para la gente. Porque para él, uno de los grandes problemas del hombre contemporáneo ha sido el tener que introducirse en unos ritmos, y ahí está la crítica al capitalismo que él hace, en unos ritmos industriales, en unos ritmos productivos, que le han desbarajustado
todas sus nociones de en qué consistían las relaciones humanas, en qué consistía la tradición, en qué consistía el tiempo, en qué consistía el ocio, etcétera, etcétera, en qué consistía el trabajo. Y eso ha llevado a lo que él denomina la sociedad del cansancio, tal vez la obra más conocida de Byung-Chul Han, la sociedad del cansancio, donde él nos describe a todos nosotros como una sociedad donde la gente está de alguna manera sobrepasada, abrumada por todas unas tareas que nos hemos autoimpuesto y que nos damos cuenta de que somos incapaces de responder a esas altas exigencias que nosotros mismos nos hemos autoimpuesto. Y eso ha dado lugar a un cansancio, dice, que tiene como repercusión enfermedades neurológicas del tipo que aquí hablan en los premios que le han dado, del premio que le han dado, de trastornos neuronales, llaman, mentales, en las enfermedades mentales, que dice él que no ha habido jamás tanta enfermedad mental como hoy en día en nuestras modernas sociedades contemporáneas. Y en concreto, sobre todo, incide en el suicidio. Y alguno podrá decir, bueno, hasta a lo mejor estás exagerando, pero lo cierto es que, sobre todo en Corea del Sur, es el país donde más se suicida la gente. Hay un documental que os recomiendo que veáis, que justamente se llama La sociedad del cansancio. Ponéis en YouTube, ponéis Byung-Chul Han y ponéis La sociedad del cansancio documental, que está hecha por una directora alemana, que ahora no recuerdo cómo se llama, La sociedad del cansancio, donde él es el protagonista. Él está ahí en ese documental, pues dejándose grabar por esta directora, y es una especie de docudrama donde él muestra cómo es su vida en Berlín y también hace varios viajes a Corea, ¿no? Y hay un puente en Corea, dice él, está muy alarmado porque hay un puente en Corea que se llama el Puente de la Felicidad, que es de donde más gente se ha tirado en el mundo, se ha suicidado. ¿Dura 20 minutos? No, dura una hora. Hay otro que dura 1 hora y 20, será ese. Pues era ese. Y, bueno, he dicho una hora, pero a lo mejor dura un poco más, sí. Y bueno, pues él considera que esa es la enfermedad de la depresión, el suicidio, la hiperactividad, los problemas de atención, son enfermedades típicas del modo de vida del hombre occidental que ha abandonado la vida rural para integrarse en esa vida industrial y tecnológica. Él, además, especialmente... Oye, ¿podemos apagar los silenciados teléfonos, por favor? Gracias. Él especialmente incide en cómo las nuevas tecnologías han o están determinando el mundo de la digitalización, el mundo de la inteligencia artificial, etcétera, están afectando nuestros modos de vida. Negativamente. Él ha escrito muchos libros, un montón. Yo creo que ha escrito como 30 libros. Muchos. Pero son libros de unas 100 páginas, 120 páginas. Podrían ser capítulos de una gran obra. Más o menos, ciertamente, lo que ha escrito son unas 3.000 páginas. Porque todo lo que él va escribiendo no son cosas distintas. Sí, son cosas distintas, pero están todas relacionadas. Son como capítulos de un mismo libro que se van siguiendo el uno al otro. Ahora lo veremos. Habla de tantas cosas que uno es difícil captar la unidad de su pensamiento, darle una coherencia o una sistematicidad. A mí es lo que más me ha preocupado a la hora de daros esta charla sobre él, el intentar daros una imagen unitaria de su pensamiento, ¿vale? Y entonces voy a utilizar algo que siempre utilizo como método didáctico, que es lo que yo llamo el esquema general de la filosofía, y voy a utilizarlo para
ver los principales puntos o temas que él aborda en su filosofía. Esta pizarra no es la mejor porque es más alta que ancha, pero bueno. Nos ponemos uno a un lado del otro y... Pues sí, podéis hacer. Bien. Bueno, el esquema general consiste, lo voy a poner aquí más en el centro para que todo el mundo lo podáis ver. Bien, el esquema general consiste en lo siguiente. Todavía no lo veis todos, voy a poner por acá. Bien, el esquema general consiste en lo siguiente. Tenemos a un ser humano que somos los protagonistas de todo lo que hay, ¿no? Porque al fin y al cabo, si de alguien hablamos, en filosofía de nosotros y de los problemas que tenemos. ¿Vale? Un ser humano que desea ser feliz. Este es el objetivo último de todos nosotros, el poder llegar a ser felices. Ser felices quiere decir que las cosas nos vayan bien. Lo cual es una definición muy amplia, porque cada cual puede pensar en qué consiste eso de que a uno le vaya bien. Pero bueno, que las cosas nos vayan bien. Entre nosotros y el deseo de felicidad que todos tenemos, se interpone un obstáculo que es la realidad. La cruel realidad es la que nos impide alcanzar esa felicidad. Las guerras, el hambre, las enfermedades, la muerte, todo eso, ¿no? La realidad, por tanto, se convierte en ese obstáculo que nos impide ser felices. Bien. La filosofía, ¿qué es lo que dice? Bueno, si yo quiero actuar de alguna manera que sea adecuada, porque justamente hacer las cosas adecuadamente es lo que nos permite tener éxito en la vida y por tanto conseguir lo que todos deseamos, y eso es lo que nos proporciona la felicidad. Si yo quiero actuar adecuadamente, vamos a decirlo así, una palabra más corta, si yo quiero actuar bien para ser feliz, necesito antes conocer cómo funciona. Previamente he de llevar a cabo un conocimiento de la realidad. Difícilmente puedo actuar correctamente si no sé cómo funciona el mundo. Difícilmente puedo conducir yo por una carretera si no conozco previamente de qué va el código de la circulación. Si no lo sé, por más buena voluntad que tenga, lo más seguro es que me estrelle. Luego, primero aprendemos el teórico de conducir, eso sería la parte teórica, la parte filosófica, para después, una vez que conocemos cómo funciona la realidad, entonces ya a partir de ahí, esto sería la realidad, a partir de ahí ya podemos actuar correctamente y conseguir esa felicidad. Bien. ¿De qué parte la filosofía de...? Esto sería el esquema general. Faltaría un detalle, pero ya lo pondré. ¿En qué consiste la filosofía de Han? Vamos a llamarlo así. Han dice lo siguiente, dice que el hombre actual, el hombre contemporáneo, nosotros, no somos felices, parte de ser, que somos gente insatisfecha, o sea, parte de un estado de infelicidad. Bueno, en eso coincidiría con el esquema general, ¿bien? Porque la felicidad es lo que buscamos. Si fuéramos felices, no la buscaríamos. Vale. Lo que pasa es, dice Han, que las causas de la infelicidad del hombre contemporáneo no son las mismas que las causas de la infelicidad en otras épocas, que hoy son otras. Porque el mundo en el que vivimos es otro. Básicamente, ese mundo él lo define como el mundo capitalista. El mundo capitalista es un mundo, básicamente, según él, capitalista y neoliberal, lo llamas neoliberal. Es decir, de economía capitalista y de ideología neoliberal. Que para él, básicamente, significa lo siguiente.
es un mundo basado, es un mundo que cree que la producción masiva, el consumo desaforado y el dinero, en último término, es lo que nos va a proporcionar esa felicidad que todos buscamos. Esto es, según él, el contexto en el que nos movemos. Señor profesor, tengo Dígame, una pregunta dígame. para usted. Venga, dime. A ver, así Claro que estamos hablando rompemos de- un poco el hilo. Venga, dime. De la sociedad de hoy en la cual yo estoy inmerso, no me puedo salir. Todos porque estamos yo- inmersos en ella, Si hubiera sí. otra me iría, pero no me puedo ir. Claro. Desde el Mono sapiens, la evolución, neolítico, paleolítico, y ahora la sociedad de ahora, la de hoy, está en el ansiolítico. Ansia por todo. Ah, quiero más. ¿Usted cree que vamos a alguna parte con esta idea? Oye, pues mira, si te escuchara el Han, diría, esa idea la cojo para mí, porque vivir en la época del ansiolítico está bien, porque efectivamente, gracias, ya te respondo. Gracias. Efectivamente, justamente, esta sociedad a lo que nos lleva es a eso que ya hemos dicho, que es a no poder rendir todo lo que desearíamos rendir. A esto él lo llama, por lo tanto, él se va a presentar como un filósofo de esos que llaman del pensamiento crítico. Es decir, un filósofo que va a poner en cuestión las claves que de alguna manera todos asumimos, porque como decía muy bien Paco, estamos en esta sociedad y de alguna manera u otra a esta sociedad pertenecemos y ella nos determina un poco o mucho en nuestra forma de comportarnos. Él lo que dice, y posiblemente su obra más famosa, la más leída, es una obra que se llama La sociedad del rendimiento. Es decir, que no actuamos bien. ¿En qué quiere decir con la sociedad del rendimiento? Quiere decir esto, dice, en la sociedad neoliberal, la libertad es posiblemente la consigna fundamental. Pero a veces, dice él, y eso nos pasa a nosotros, a veces la libertad se vuelve contra nosotros mismos. Y lo explica de la siguiente manera. Dice, antes, el que te exigía que trabajaras más era el amo, el empresario, el jefe. Te decía, venga, a currar, ¿no? Y te decía, pues trabaja más muy despacio, te has de trabajar más rápido, es de tal, ¿no? Alguien era el que te estaba, pues, empujando a que trabajaras más, ¿no? Dice, ahora ha cambiado la cosa. Dice, curiosamente, ahora nosotros el hombre contemporáneo se ha vuelto jefe de sí mismo. Somos nosotros, dice él, los que de alguna manera nos hemos convertido en nuestros propios jefes, diciéndonos a nosotros mismos que podemos con todo. Esa es la clave. Él habla de eso, ¿no? El de Wiccan, ¿no? Aquel de Obama, ¿no? El sí se puede. El que voy a poder con todo y si no lo consigo, no es culpa de nadie más que mía, de mi incapacidad, de mi pereza, de no saberlo hacerlo bien, de no haber sido lo suficientemente atrevido o comprometido con mi esfuerzo, de no haberme, por ejemplo, yo qué sé, de no haberme tomado los suficientes ansiolíticos, de no haberme drogado.
para poder estar a la altura. ¿Pero a la altura de quién? A la altura de mis propias exigencias. A la altura de mis propias exigencias. Yo en el instituto lo veo muy claro. Actualmente cada vez más se ven chicos, sobre todo chicas, a los 17 años, estoy hablando, ahora ya con la Pau ahí en ciernes, ¿no? Y cada vez veo más problemas de ansiedad, problemas de chicas que abandonan, y abandonan por un exceso de autoexigencia, por un exceso de perfeccionismo, y caen en enfermedades de estas que él llama, pues caen en enfermedades de la bulimia, no sé qué, hasta tal extremo que alumnos o alumnas excelentes pues abandonan o tienen que ir al psicólogo o al psiquiatra para que las mediquen porque se derrumban. Y eso es la segunda parte. Él tiene la sociedad del rendimiento, que es donde habla de esta autoexigencia del hombre actual, que se intenta imponer a sí mismo unas metas que nunca son alcanzables porque siempre se puede hacer algo más. Lo relaciona con el otro libro que tiene, que van los dos a la vez, que es La sociedad del cansancio. ¿Cuál es? ¿En qué consiste la infelicidad? Consiste en la sociedad del cansancio, que es, él identifica con el síndrome de burnout, que es el síndrome del quemado, ¿no? Del que hay un momento en que ya uno pierde por completo la motivación, es decir, el motor que le llevaba a ser tan activo, y cae en un estado de depresión, vamos a llamarlo así, porque el síndrome del quemado es un síndrome parecido a la depresión, donde uno se derrumba y ya no puede seguir. Dice que esto es, vamos a decirlo así, lo más característico del hombre basado en una sociedad donde ya no hay jefes, sino que uno se ha convertido en su propio jefe, donde la libertad no tiene límites. Y claro, él dice, vivimos en una sociedad que para que la libertad sea eficaz tiene que saber hasta dónde puede llegar. Si hablamos del sí se puede, estamos hablando de mera potencia, es decir, y la potencia no tiene límites, es el poder, hacer todo lo que uno tiene que hacer. Y ahí dice, en la presentación del premio, hay un momento que dice, efectivamente, dice, esa sociedad basada en no saber decir que no. Pero decir que no, ¿a quién? Decir que no a uno mismo. Y eso se ve en los anuncios de la Nike, en los anuncios que venden zapatillas deportivas, corre, no tienes límites, puedes... Claro, incluso él dice que el gran éxito de las farmacéuticas, de los ansiolíticos y demás antidepresivos y demás, y de las bebidas energéticas y tan de moda hoy en día, es justamente el hecho de que uno dice, pone como ejemplo, pone el ejemplo de que imaginemos un deporte donde no hubiera controles antidoping. Imaginaos las barbaridades que se podrían llevar a hacer, intentando ser el mejor y pudiendo tomar todo tipo de sustancias para conseguirlo. Vale, pues en el deporte hay antidoping, por lo tanto tienen que ir cuidando de no tomárselo, pero sin embargo, en la vida real, no hay antidoping. Y por lo tanto, cometemos esas barbaridades. Hasta el extremo de que llegamos a ese cansancio, que es un cansancio muy parecido a la depresión, ¿no? A la derrota. Es curioso porque él habla de dos tipos de cansancio.
Dice, el cansancio es bueno, pero hay dos tipos de cansancio. Hay un cansancio que es el que te permite, vamos a decirlo así, desconectar, rehacerte. Físico y mental. Sí, claro, todo es mezclado, ¿no? Y esto es curioso, bueno, ahora que lo dices, también te lo voy a comentar esto. Y sin embargo, hay un cansancio que no es el cansancio que sirve para regenerarte y para hacerte una composición del lugar de donde estás y volver de otra manera, diferente, sino que es el cansancio que es más bien la sensación de derrota, la sensación de agotamiento final. Ese sí que es el que es peligroso, ¿no? Decías lo de la distinción entre cuerpo y psique, y él justamente dice que vivimos en una época donde efectivamente el dominio ya no es el dominio de los cuerpos, ya no se dominan los cuerpos como era antes. Es decir, antes, dice Han, pues el poder político o cualquier tipo de poder lo que hacía era disciplinar los cuerpos, hacer que todo el mundo ocupara el lugar que tenía que ocupar, hacer que todo el mundo hiciera lo que tiene que hacer, y sin embargo él dice que ahora no, ahora el dominio ya no es el dominio de los cuerpos, es el dominio de la psique, es el dominio del alma. ¿Y cómo se domina el alma de la gente? Pues actualmente gracias a los avances tecnológicos que permiten, a través del smartphone, por ejemplo, los sabemos todos porque todos estamos ahí metidos en ese nuevo mundo, ¿no?, que se ha creado, donde somos receptores directos de mensajes sin filtro de gente que ni conocemos y que sin embargo están perfectamente ya condicionando nuestros pensamientos y nuestra forma de conocer el mundo, Y ahora voy al tema del conocer del mundo. Dice Han que siempre en filosofía el conocimiento era un conocimiento especial. No era el típico conocimiento para algo, para conseguir algo. No era un conocimiento operativo. No era un conocimiento calculador. En esa hiperactividad. Claro, porque otra de las condiciones que dice él, nos identifican o nos describen es esa hiperactividad, que para él es demencial. Dice, siempre estamos haciendo algo y si no lo hacemos tenemos una especie de complejo de decir, estoy perdiendo el tiempo. Necesitamos desde el principio hasta el final el estar haciendo algo operativo, algo que sirva para algo. Él dice que eso es nuevo, eso antes no existía. Antes la gente se tomaba su tiempo. El tiempo, dice él, era en el mundo rural, era mucho más dilatado, más pausado, y eso a él lo llaman el pensamiento contemplativo. Dice, hoy las personas hemos perdido el carácter contemplativo de la vida. Ya no sabemos pararnos a contemplar las cosas. Y contemplar las cosas para él significa simplemente dejar que las cosas sean, verlas tal cual son, sin querer dominarlas, sin querer utilizarlas para algo, sin querer aprovecharse de ellas. Y esto sí que tiene mucho que ver con el pensamiento zen, porque el zen, yo no sé mucho de zen, por lo que leo, el zen implica eso, implica una aproximación al mundo. Los que sabéis de poesía, yo creo que la mejor forma de entenderlo es los haikus. El haiku. El lunes vamos a tener aquí a Corredor. Ah, Un pues exponente del exacto. centro. Anda, qué bueno. Pues el haiku es eso, ¿no? Es intentar en una pequeña estrofita, ¿no? De 2 versos creo que son. 3. Pues en 3 versos
describir un acontecimiento tal cual es, sin querer poner en él nada de ti, sin querer modificarlo, sin querer aprovecharse de él, sin querer darle un sentido subjetivo. Es dejar que aparezca, simplemente dejar que aparezca, tal cual. Para ello se necesita, dice él, la contemplación, el pararse. Aquí, dentro de todas estas cuestiones, es importante decir que efectivamente en Han hay toda una, en el libro ese de la sociedad del rendimiento, hay toda una defensa de una teoría que a nosotros pues nos puede parecer escandalosa, y él dirá, veis cómo tenéis un problema, que es la teoría de la ralentización de nuestra vida, del poder parar, incluso una defensa de la pereza, del no hacer, del no tener que hacer. Eso a nosotros nos parece una idea pues propia de gente indolente, de gente que no se esconde alguna perversión, de un vago y no. Y él dice que no, que dice, es lo que, si queremos ser felices, hemos de saber parar. Porque para contemplar hay que saber parar. Hay que tomarnos un tiempo y una distancia. Corriendo no se ve. Corriendo, exactamente. Corriendo no se aprecia nada. Y él, por ejemplo, habla de la obra esta del Paul Lafar, ¿no? Donde habla del derecho a la pereza, en fin, de la necesidad de liberarse del trabajo, como... Porque él dice que, y eso es verdad, vamos, coincido con él, no sé si será verdad, en eso coincido con él, que efectivamente la filosofía contemporánea ha definido al ser humano, a diferencia de filosofías anteriores, fundamentalmente ha dicho, ¿qué es el hombre? Un ser que trabaja, un ser activo. Y claro, él dice, definirnos a nosotros como seres activos en cuya actividad nos autorrealizamos, dice, eso es muy peligroso, porque eso es invitarnos a no saber parar nunca, porque en el momento en que paramos dejamos de realizarnos, y si dejamos de realizarnos estamos a disgusto con nosotros mismos. Es un planteamiento para él completamente equivocado. Lo cierto, y dice, y aquí, alguna vez hemos hablado de Aristóteles, él habla de Aristóteles en este momento, lo cierto es que Pero, ¿de qué estaba hablando? No me acuerdo. De Aristóteles, sí, gracias, de Aristóteles. Bien, lo cierto es que él está de acuerdo con Aristóteles, que dice que la filosofía nace de la sorpresa, de un acontecimiento sorprendente que a uno le lleva a pensar sobre él. Eso es lo que dice Aristóteles. Y dice, pero es que tiene razón, porque cuando algo nos sorprende, cuando nos pilla ociosos, cuando nos pilla al margen de la realización de una actividad que sea urgente o perentoria, cuando nos pilla fuera del trabajo, cuando estamos cazando moscas. Es ahí cuando, de golpe y porrazo, nuestra mente está lo suficientemente liberada, decía Aristóteles, y también coincide con ello Han, cuando nuestra mente está lo suficientemente liberada, no pensando en nada concreto, en nada perentorio, cuando realmente nuestra mente está preparada para que surja, se manifieste un acontecimiento inesperado y eso nos sorprenda y digamos, ¡ah, qué maravilla! Sobre esto tengo que reflexionar, sobre esto tengo que pensar. Más allá
de buscar una utilidad, más allá de buscar una eficacia, un rendimiento, como siempre estamos haciendo a lo largo de nuestra vida cotidiana. Luego, este conocer ya no es el conocer tecnológico, ya no es el conocer científico, ni siquiera es el conocer filosófico, es el conocer contemplativo. Un conocer contemplativo que incluso él llega a aproximarse a definirlo como poético, porque él dice que, de alguna manera, es en la contemplación poética como realmente nosotros tenemos una comprensión del mundo que está al margen del rendimiento, que está al margen del utilitarismo, al margen de esa necesidad de producir, de consumir, etc. Bien. Claro, he dicho consumir. He dicho consumir. ¿Y por qué estamos tan ávidos de consumir? Pues estamos ávidos de consumir porque no respetamos el mundo. No respetamos las cosas como son, en cuanto que son, sino que nos queremos aprovechar de ellas, deglutirlas y digerirlas como... Pero eso no es respetar el mundo, no es respetar el entorno. Solamente, dice Han, solamente. Y esto, insisto, que es muy budista, asumiendo que el mundo es como es, y que lo que hemos de disfrutar es el presente, ese momento en el que las cosas están ahí y no tenemos por qué buscarles una explicación, ni el por qué están ahí, ni el para qué sirven, simplemente decir, ahí está. Al margen de cualquier tipo de búsqueda de la utilidad o de la necesidad de consumirlo, es cuando dice él, vamos a poder adquirir esa serenidad de ánimo que nos va a proporcionar una felicidad que en estos momentos somos incapaces nadie de poder tener. Bien, he hablado del conocer y ahora hablaré de otra cuestión que es otra cuestión la del ser humano. Este es otro elemento importante dentro del esquema. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos está pasando a nosotros? ¿En qué hemos cambiado con respecto, según él, a los seres humanos que existían en una época anterior? Dice que nos hemos vuelto excesivamente narcisistas. Solamente nos miramos a nosotros mismos. Creemos que el mundo gira en torno a nosotros. Buscamos solamente nuestro beneficio. Y nos da miedo, esta es la idea más importante de todas para definir lo que él entiende por narcisismo, nos da miedo dejar de ser quienes somos. Nos da miedo dejar de tener el control sobre lo que creemos ser. Y he visto una conferencia donde alguien dice que básicamente toda la filosofía de Han gira en torno a esta idea. En el fondo nos da un miedo terrible la muerte, porque la muerte es lo que más amenaza nuestro yo. Y si para nosotros nuestro yo es lo más importante que hay, no lo más importante, es lo único que hay, lo único, la muerte para nosotros se convierte en algo incomprensible, inconcebible. Y por tanto él dice que en la sociedad actual, si por algo se caracteriza el hombre contemporáneo, es porque no quiere saber absolutamente nada de la muerte. No piensa en la muerte,
Pero no piensa, no por otra cosa, sino porque le da tanto miedo eso que amenaza a su yo, que llena su vida de actividad, de hiperactividad, para evitar asumir la existencia de eso que le amenaza. Pero la muerte se presenta de muchas maneras, dice él. La muerte se presenta, por ejemplo, la muerte es todo lo que amenaza al yo. ¿Y quién amenaza al yo? Lo otro. Aquello que te puede invadir. Aquello que puede que te transforme y te haga ser otro. Porque si te hace ser otro, entonces ha muerto algo de lo anterior que tú eras. Y a esa situación, él la llama el rechazo de la negatividad. Es decir, él considera que nosotros no queremos saber nada de todo lo negativo que rodea nuestra vida. Queremos que todo sea perfecto, que todo sea transparente, que no haya fisuras, que no haya amenazas, que no haya nada triste, que no exista el dolor, que no, dice. Y esto es una idea muy nietzscheana, porque ya Nietzsche, él es muy nietzscheano, o sea que él es un filósofo que a Nietzsche lo ha leído mucho y está muy influido por él. Y hay un momento que dice Nietzsche, solamente es capaz de vivir con intensidad el que asume que la propia vida implica tanto placer como dolor. Como que, perdón, de lo negativo es de donde se aprende. Porque si todo te lo ponen, todo te lo dan, todo divino, cuando tienes un tropiezo te mueres. Exacto. De lo negativo. Exacto. Esta es una idea de Han. Antes vienen a haberlo recordado. Esta es una idea de Han. Dice Han. Es muy propio, y además nosotros se lo achacamos a los jóvenes, pero porque no nos lo queremos achacar a nosotros mismos. Que hoy en día nadie quiere pasar por experiencias que impliquen esas mismas experiencias, momentos dolorosos. Hablamos del amor. Uno quiere vivir con alguien, pero cuidado, ha de ser esa persona ideal que no te provoque excesivas, vamos a decirlo así, trastornos, ni problemas, ni... Un amor sin pasión, en el fondo, es un amor sin pasión, porque todos sabemos que el amor tiene, si es verdadero amor, se sufre, es muy placentero, pero al mismo tiempo es también muy doloroso. Ese amor sin pasión, y ahora hay un libro de él que se llama La pérdida del eros, del amor, que habla justamente de esta pérdida de la pasión amorosa en el hombre occidental. No queremos en ningún momento pasar por ninguna experiencia que suponga una experiencia, además de placentera, también una experiencia que implique algún tipo de dolor. Y es lo que comentabas, ¿no? Que él también lo dice, pues decimos, actualmente la juventud, lo típica crítica a la juventud, ¿no? Lo quiere todo, pero sin esfuerzo. Lo quiere todo, pero sin sacrificio. Lo quiere todo, pero sin que haga daño. Entonces dices, bueno, eso no es posible. O si lo haces, no es propio de una vida lo suficientemente digna de ser descrita como vida, o definida como vida. Es una vida a medias. Es una vida a medias. Que no puede nunca llegar a ser del todo digna de ser vivida, es decir, plenamente satisfactoria. Y aquí hay otra cuestión muy interesante también con respecto a lo de la vida, que dice, vamos a ver, dice, estamos más preocupados los hombres, las personas de hoy, estamos más preocupados por
la salud que por vivir una vida con intensidad. No estamos, dice, no paramos de preocuparnos por vivir más años, es lo que nos queremos hacer, vivir muchos años, pero nadie se plantea una vida plena, aunque eso implique vivir menos. Esa obsesión por la salud, dice él, es algo muy específico del hombre actual. Ese deseo de inmortalidad que vuelve otra vez a estar un poco mucho relacionado con el narcisismo. Ese miedo a dejar eso que es lo único que tenemos, que somos nosotros mismos y de lo que estamos tan enamorados. Y aquí hay otra idea, y acabo ya, me quedan todavía muchas ideas, porque ya digo que hay que hablar de muchas cosas, pero ya para finalizar, habla de una idea que es muy importante en él, que es, dentro de este narcisismo, esa incapacidad que tenemos, dice él, para abrirnos a los demás, para dejar que los demás penetren en nuestra vida. Dice, en nuestro narcisismo, nos hemos acorazado, y en ese acorazamiento, en ese cierre sobre nosotros, hemos negado la comunicación con las personas que nos rodean. Tiene una frase muy famosa que dice que vivimos en una comunidad sin comunicación. Hay un libro suyo que se llama En el enjambre. Dice, ya no somos realmente una comunidad donde los individuos se interrelacionan entre ellos, se comunican entre ellos de una manera ordenada e íntima. Dice, ahora somos un enjambre, es decir, un montón de gente compartiendo un mismo espacio, sin orden ni concierto, cada uno pensando en sí mismo, pero sin realmente tener una auténtica relación con los otros. Porque el otro nos da miedo, porque el otro siempre va a suponer una amenaza. Hasta el punto, dice, que estamos obsesionados por lo igual. Dice, nos da tanto miedo el otro como alguien distinto, nos da tanto miedo la diferencia, que el hombre actual, y eso dice que es la globalización, lo que está intentando es hacer que todo sea lo mismo, para no tener que enfrentarnos a lo que es distinto, en cuanto que nos da miedo, en cuanto que nos supone algo a lo que no sabemos cómo enfrentarnos y que por ser distinto puede ser que se convierta en una amenaza para nosotros. Y así habla de fenómenos como, por ejemplo, pues, dice, habla mucho de los turistas, ¿no? Dice, ahora vamos a todas partes del mundo, pero ¿qué es lo que deseamos? En contacto con lo que ya tenemos, ¿eh? Tenemos ahí nuestro desayuno, ¿cómo lo llaman? Continental o internacional, no sé cómo lo llaman. Tenemos ahí nuestra calle principal con todas las tiendas que ya más o menos controlamos. Vamos a los restaurantes y sabemos qué comida, porque es la nuestra, la misma que comemos en nuestra casa, etcétera, etcétera. Es decir, somos turistas, pero turistas prevenidos. Prevenidos para no tener que enfrentarnos a algo que nos pueda resultar incómodo, algo que pueda a esa incomodidad de decir, ostras, que esto puede suponer para mí un trastorno, puede suponer para mí una experiencia que me lleve a modificar mi forma de entender la vida, es decir, ese yo que he construido con mucho esfuerzo y en el que yo me he cerrado. Entonces, dice eso, ¿no? Dice que el otro como negatividad, decías muy bien,
y él también lo sostiene, que si no hay negatividad no se aprende, porque vivimos en el reino de lo igual, y de lo que es igual, pues nada que aprender, porque es como nosotros, ya lo sabemos. Y esa es un poco la crítica que él hace a este tipo de hombre, que está todo relacionado con todo lo que os estoy diciendo, y me faltaría decir cómo él ve el mundo actual, pero bueno, eso no me ha dado tiempo, pero sí las ideas fundamentales yo creo que están expuestas. Hay mucho, y acabo con esto, hay en YouTube prácticamente están comentadas todas sus obras, y además están muy bien comentadas. Hay alguna conferencia, pero sobre todo recomiendo, porque es una forma distinta y muy interesante de introducirnos en su pensamiento, el documental que os he dicho, ese que se llama La Sociedad del Cansancio. Les mando el enlace yo a todo. Los envío. Pues miradlo, porque lo vais a ver con otros ojos. Oyéndome a mí, yo creo que como introducción a ese documental os puede servir. ¿Vale? Pues muchas gracias por atenderme. Si alguno tiene una pregunta.